¿Y si te dijera que en las entrañas de China hay una máscara que no parece humana? Y una cueva que guardó silencio durante casi 1000 años, o que mucho antes de que existiera la escritura, un grupo de homínidos ya dominaba el fuego cerca de lo que hoy es Pekín. Bienvenido a la segunda parte de nuestro viaje arqueológico por China. Si aún no has visto la primera entrega, donde hablamos de imperios enterrados y 1000 cosas más espectaculares, búscala en nuestro canal porque vale la pena. Pero hoy estás a punto de descubrir algo que va más allá del tiempo, más allá del arte, incluso más allá de la lógica. Vamos a explorar uno de los enigmas arqueológicos más desconcertantes del siglo XX, Sanxingdui, un lugar donde las figuras parecen extraterrestres y los rituales han sido deliberadamente enterrados para el olvido. Y luego viajaremos al borde del desierto, hasta las cuevas de Mogao, donde más de 1000 años de arte budista siguen respirando en murales y manuscritos sellados por el tiempo. O descenderemos a las profundidades de Zhoukoudien, donde los fósiles del Homo erectus nos hablan del primer fuego y del momento en que empezamos a ser nosotros. Bienvenido al canal de la Fundación Palar. Soy JJ Priego y en esta segunda entrega de nuestra serie sobre los tesoros enterrados de China, te mostramos cómo la arqueología no solo excava, descifra misterios, porque entre los escombros del tiempo lo que encontramos no siempre son respuestas. A veces lo que encontramos son preguntas aún más grandes. ¡Vamos allá! ¿Estás preparado? Porque lo que vas a ver ahora no tiene paralelos ni en la historia del arte chino ni en ninguna otra parte del mundo. No. Estamos en la región de Sichuan, a orillas del río Min. Lo que parecía un simple terreno agrícola se ha revelado como uno de los mayores enigmas arqueológicos de la historia. Te presento Sanxingdui. Imagina esto. Excavas y aparece una figura humana. Una figura de más de 2 metros de altura, completamente hecha en bronce, con ojos almendrados, orejas larguísimas y un rostro que no parece humano, parece estar mirándote. Después, una máscara gigante, luego otra, y todas con rasgos imposibles. Ojos sobresalientes, decoraciones en espiral, incrustaciones de oro, símbolos que no se repiten en ninguna otra cultura conocida. Pero lo más desconcertante es esto: no hay cuerpos, no hay tumbas, solo objetos enterrados intencionalmente en pozos rituales, algunos incluso rotos a propósito, antes de ser cubiertos por la tierra. ¿Era un rito de clausura? ¿Un sacrificio de objetos? ¿Una forma de borrar la memoria? Desde su descubrimiento en los años 80, Sanxingdui ha obligado a reescribir la historia de la cultura china primitiva, porque esto no es Shan, no es Zhou, no es escritura, ni arquitectura reconocible, pero sí una complejidad simbólica y tecnológica altísima. Alucinante, ¿eh? Y bueno, justo cuando los arqueólogos comenzaban a establecer teorías, apareció Jinsha, a solo 50 kilómetros de Sanxingdui, otro yacimiento, pero esta vez una ciudad entera. Murallas, calles, talleres, viviendas, tumbas. Y entre sus hallazgos, uno se ha convertido en símbolo moderno de la arqueología china: el disco solar de oro. Un pájaro rodeado por rayos curvos, encerrado en una circunferencia perfecta. ¿Una deidad? ¿Un símbolo de poder? ¿Una metáfora del sol y la eternidad? Lo que sí sabemos es que es hermoso, sofisticado y profundamente enigmático. Jinsha y Sanxingdui parecen compartir un lenguaje simbólico, pero no sabemos si eran la misma cultura, no lo sabemos, o si Jinsha fue una herencia tras el colapso o algo totalmente distinto. Máscaras, jades, marfil, cuchillos ceremoniales. Pero las preguntas superan a las respuestas y quizás por eso fascinan tanto. Porque aquí los arqueólogos no desentierran templos, desentierran símbolos, y símbolos que aún no podemos leer. Pues bien, del misterio de las máscaras pasamos ahora a la luz de los murales. Viajamos al borde del desierto de Gobi, a las afueras de Dunhuang. Allí, entre montañas áridas, las cuevas de Mogao guardan algo extraordinario. Más de 700 grutas excavadas, miles de estatuas budistas y kilómetros de murales que narran 1000 años de historia espiritual. Pero lo más increíble
es lo que estuvo oculto durante siglos. A principios del siglo XX, unos monjes locales guiaron a un explorador europeo hasta una cueva secundaria. Allí, detrás de un muro falso, una biblioteca sellada durante más de 900 años. Más de 40.000 manuscritos, sí, textos religiosos, mapas, contratos, tratados médicos, astronómicos. Una cápsula del tiempo que transformó lo que sabíamos del budismo medieval, la ruta de la seda, y también el intercambio cultural entre India, Persia, Asia Central y China. Cada metro cuadrado de Mogao es una tesis doctoral, cada pigmento, una historia química, cada pintura, una visión del cosmos. Y lo más emocionante, muchas de estas cuevas siguen activas como espacios de culto. Mogao no es solo arqueología, es arqueología viva, en equilibrio entre la conservación, la investigación y también la fe. Es increíble, ¿eh? Y ahora, un salto atrás, muy atrás, a Zhoukoudien, cerca de Pekín, un sistema de cuevas donde en los años 20 se encontró al hombre de Pekín, uno de nuestros antecesores más antiguos que se conocen, restos de Homo erectus, con más de 700.000 años de antigüedad. Aquí no hay templos, no hay escritura, lo que hay son cráneos, mandíbulas, herramientas de piedra y, lo más importante, pruebas del uso controlado del fuego. Este lugar cambió la historia de la paleoantropología. Demostró que los homínidos del Paleolítico inferior ya sabían modificar su entorno y organizar su espacio vital. Muchos de los fósiles originales se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero los arqueólogos siguen trabajando con moldes, fotografías y nuevos hallazgos en las capas más profundas. Y lo que se encuentra no son solo huesos, son fragmentos de vida antes de la historia. Zhoukoudien no emociona por su monumentalidad, emociona porque marca el momento en que comenzamos a ser nosotros, y eso es espectacular. Y ahora, vamos al centro de China, muy cerca de Luoyang, una de las ciudades más antiguas del país. A orillas del río Yi se extiende una cordillera de piedra caliza y en sus acantilados, durante más de 500 años, generaciones de artesanos, monjes y emperadores esculpieron una de las mayores obras de arte rupestre del mundo, las grutas de Longmen. Lo que se ha documentado aquí es impresionante, más de 100.000 estatuas budistas, desde pequeñas figuras de unos centímetros hasta colosales budas de más de 17 metros de altura. También hay más de 2.300 nichos, 2.800 inscripciones en piedra y más de 60 estupas, construcciones budistas que servían para custodiar reliquias. Los relieves narran vidas de Buda, textos sagrados, biografías de donantes e incluso retratos de la familia imperial. Todo esto fue creado entre los siglos V y X, principalmente durante las dinastías Wei del Norte, Tang y Song. Pero no solo es arte, es poder visual. Las grutas fueron patrocinadas por emperadores, nobles y monasterios. La más famosa, la cueva de Fengshan, ordenada por la emperatriz Wu Zetian, la única mujer que gobernó China con el título de emperador. Y el Buda de Vairocana, de casi 18 metros tallado en esta gruta, no solo representa la iluminación cósmica, representa a ella, su rostro. Fue esculpido a imagen de la emperatriz. ¿Y por qué esto importa desde el punto de vista de la arqueología? Bueno, porque cada estatua, cada inscripción, cada grieta tallada a cincel es un documento que nos habla del avance del budismo, de la política, de la escritura y de las redes religiosas y artísticas que conectaban China con India, Asia Central y Corea. Gracias a la arqueología, hoy sabemos que estas grutas no eran simples templos, eran escuelas, bibliotecas visuales, centros de meditación y propaganda imperial. Y hay algo más curioso. Muchas de las figuras llevan inscripciones con nombres, fechas y precios. Eso nos permite saber cuánto costaba tallar un Buda, cuánto cobraba un escultor y cuántos días se tardaba en acabar un nicho. Como ves, Longmen no es solo arte, es arqueología del poder, de la devoción, de la economía espiritual. Declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2000, las grutas de Longmen siguen demostrando que la piedra también puede guardar el alma de un imperio. Es totalmente alucinante. Y ahora nos vamos al suroeste de China, a la provincia de Sichuan, un paisaje verde rodeado de colinas y campos de arroz, donde se encuentra uno de los sistemas hidráulicos más sorprendentes jamás construidos por el ser humano.
el sistema de irrigación de Duxiangyan. Y lo increíble de esto, fue construido en el año 256 a.C., durante el periodo de los estados combatientes. Y ojo, que todavía funciona, sí, has oído bien. Duxiangyan no solo es un sitio arqueológico, es una infraestructura viva. Sigue canalizando agua del río Min hacia el valle de Chengdu, sin necesidad de presas, compuertas ni motores. ¿Cómo es posible? Pues porque su diseño se basa en la observación natural del comportamiento del río. En lugar de detener el agua, la desvía con inteligencia. Tiene un canal principal y otro secundario, que dividen el caudal según el nivel del agua, y una isla artificial con forma de cuerno de pez separa la corriente, y un sistema de esclusas y curvas controla la velocidad, evita crecidas y reduce los sedimentos. Fue diseñado por un funcionario llamado Li Bin junto a su hijo, y no solo salvaron a la región de las inundaciones, convirtieron Sichuan en una de las zonas agrícolas más prósperas de toda China. Desde el punto de vista arqueológico, Duxiangyan es único, ya que no hay ningún sistema hidráulico antiguo del mundo que haya sobrevivido en uso continuo durante más de 2000 años, y representa una filosofía de ingeniería que busca colaborar con la naturaleza, no imponerle el control. Y las excavaciones en la zona han documentado los métodos de construcción, herramientas antiguas, restos de talleres de piedra y sistemas de gestión del agua, que luego se imitaron en todo Asia. Y más allá de lo técnico, también tiene un comportamiento espiritual, ya que desde la antigüedad el río Min ha sido venerado y el propio Li Ping fue divinizado tras su muerte y hoy tiene su propio templo. Y cada año se celebran ceremonias en su honor, porque proteger el agua es proteger el equilibrio entre el cielo y la tierra. Y por eso fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2000, y sigue siendo un ejemplo perfecto de lo que llamamos arqueología útil, una ciencia que no solo excava el pasado, sino que lo mantiene vivo y funcionando. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este recorrido por los misterios arqueológicos de China? ¿Conocías algunos de estos yacimientos? ¿Cuál te ha sorprendido más? Están guays, molan mucho. Déjanos tu comentario aquí abajo y cuéntanos si te gustaría que hiciéramos una tercera parte, porque evidentemente China no se acaba aquí. Y dale like a este vídeo si te ha gustado, y eso nos ayuda muchísimo. Y suscríbete al canal de la Fundación PALARC para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Recuerda visitar nuestra web fundacionpalarc.com, donde encontrarás artículos, proyectos, investigaciones y descubrimientos en marcha de todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.